disminuir en 10%. Lo que busca FIFA, lo que busca es que sea lo más proporcional para todos. A ver, en este caso las soluciones propuestas son bastante claras y queremos nosotros también remarcar y dejar sumamente claro que de forma personal y de forma como instituto se intente con todas las formas llegar a acuerdos. Es lo que nos va a facilitar evitarnos cualquier tipo de mayores problemas, ¿no? Hay que llegar a acuerdos, obviamente, colectivos en un marco de buena fe, de conciliación y que todas las partes puedan estar dentro de todo lo más contentas posibles. Ahora, FIFA también sabe que no siempre va a ser posible llegar a acuerdos. Entonces, ¿qué pasa si estos acuerdos colectivos no se logran? Solo se van a admitir decisiones unilaterales de acuerdo a la legislación nacional, convenios colectivos, que lamentablemente aquí en Bolivia no tenemos, o negociaciones colectivas a través del gremio, a través de que los jugadores puedan llegar a una decisión colectiva. Esto va más dirigido, el tema de legislación nacional, a países que ya tienen previsto situaciones como esta. Por ejemplo, Uruguay, por ejemplo, España, prevén un seguro de desempleo, prevén otros mecanismos que, bueno, lamentablemente en Bolivia tampoco los hay. De todas formas, si así todo, con este apoyo de la legislación nacional, convenios colectivos u otros mecanismos, seguimos sin llegar a un acuerdo, lo que pide, bueno, la Cámara de Resolución de Disputas y la Comisión del Estatuto de FIFA va va a aceptar decisiones siempre y cuando estas negociaciones que no han llegado a buen puerto hayan tenido algunas características. Por ejemplo, que el club haya intentado de manera muy efusiva llegar a un acuerdo con su empleado, con sus jugadores, con su cuerpo técnico. Va a tomar en cuenta definitivamente la situación económica del club. Asimismo, la proporcionalidad de toda enmienda al contrato. Es decir, como decíamos antes, no puede ser que a un jugador se le baje el 60%, a otro el 20%, al entrenador el 10%. Tiene que ser lo más proporcional posible. Asimismo, los ingresos netos del empleado van a ser de mucha importancia. Lo que habíamos comentado en la anterior versión del curso. No puede ser que a un jugador que tiene un sueldo mínimo se le baje el 50% y a otros jugadores que ganan mucho más sea desproporcional. Asimismo, y algo quizás lo más importante, es que esta decisión haya sido aplicada a todo el equipo. No va a tomar en cuenta la serie de, la Cámara de Resolución de Disputas que haya diferentes decisiones a cada uno de los jugadores. Tiene que ser algo colectivo. Ahora, el tema 3 y el tema 4 lo vamos a repasar rápidamente para no extendernos mucho. En el tema de periodos de inscripción, la FIFA va a ser bastante flexible para modificar fechas de finales de temporada. Está claro que la normal finalización de las temporadas no ha sido fácil ni va a seguir siendo fácil. Veíamos hace unos minutos que en España ya han dicho que cualquier comienzo de fútbol va a ser sin público, por lo menos hasta que no haya una vacuna o una cura realmente efectiva. Entonces sabemos que va a ser muy difícil. En este sentido, la FIFA va a ser, recalco, muy flexible para modificar las fechas de final de temporada y como excepción en esta situación, un profesional que haya rescindido su contrato únicamente o necesariamente por la razón del COVID-19 podrá ser inscrito en otro club. Ahora, para finalizar, hay varios aspectos dentro de otros. A los abogados que estamos acostumbrados a litigar en FIFA nos han pasado una serie de recomendaciones como mayores plazos en envíos de correos, una serie de flexibilidades entendiendo la circunstancia en la que estamos.
pero creo que la más interesante para los jugadores, para los clubes en este sentido, es que los clubes no van a estar obligados de ceder a sus jugadores en las fechas FIFA, al menos de marzo y de abril. Se comenta que sería hasta fin del 2020, lógicamente marzo y abril ya ha quedado hace mucho tiempo descartado, y en caso que eh, te convoquen a un jugador de tu club, tú puedes sin ningún problema no cederlo, y si el club decide cederlo, pero el jugador no quiere participar de esa convocatoria, no van a existir ningún tipo de sanciones disciplinarias. Creo que he intentado ser lo más claro y lo más breve posible, así que continuaremos ahora con Martín Iturri. Gracias, Ricardo. Clarísima la exposición, la verdad, muy ilustrativa además. Recordarles que tenemos una encuesta que está en la misma pantalla para que ustedes puedan ayudarnos a decidir sobre cuál la temática que quieren que abordemos pensando en un segundo conversatorio. Les agradecemos mucho por su guía y por ayudarnos. También recordarles que al borde de la pantalla, donde tienen la opción de escoger el video, silenciar, etcétera, compartir, tienen un recuadro que está como Q y A. En ese recuadro ustedes pueden ir formulando las preguntas y respuestas que al final de la exposición del doctor Wilson Estrada vamos a pasar a resolverlas, que como les decía, es la idea principal, el llegar a este momento de las preguntas y respuestas para que pueda tener un mayor aporte nuestra intervención el día de hoy. Nos va a hablar ahora el doctor Wilson Estrada, abogado también, miembro de nuestro instituto, quien seguramente es más conocido por todos ustedes porque era un referee nuestro, ha sido un árbitro FIFA representando a Bolivia, y él ahora trabajando en la función pública, pero con la aclaración que conviene hacerla de que las opiniones que vamos dando cada uno de los miembros de este panel son opiniones personales y que no comprometen ni a nuestras instituciones ni a los clientes que representamos, sino que tienen un fin, primero por sobre todo académico y de difusión, pero siempre en un marco personal. Wilson nos va a comentar cuál es la situación en Bolivia respecto a este problema de la reducción salarial. Adelante, Wilson, gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Iturri. Antes que nada, darles la bienvenida a todos los participantes que están viendo, escuchando en directo este conversatorio, así también a todos los miembros del Instituto Boliviano de Derecho Deportivo. Como ya lo mencionaba el doctor Martín, este instituto se ha creado con el objetivo de poder apoyar, de trabajar en relación a lo que es el derecho deportivo en nuestro país, en vista de que es una área por la cual hemos visto que hay muchas necesidades, ¿no? Y es un aporte en la cual todos los miembros van a realizar en todas las áreas y todas las disciplinas deportivas. Bien, ahora continuando con este conversatorio, es importante tal vez, antes de llegar a lo que es Bolivia, ver o hacer un punteo con lo que ha pasado o está pasando sobre este tema del COVID-19, más conocido como coronavirus. Si bien todos sabemos que ha venido sonando desde el año pasado, desde diciembre, enero, ya se escuchaban algunas voces, ¿no? Y el inicio de esta pandemia en China, en Italia, España, y bueno, pues llegó también a Sudamérica, a los diferentes países, motivo por el cual se ha tenido que tomar muchas decisiones de orden legal, de orden realmente rígidas, con el objetivo de combatir esta pandemia que hasta el día de hoy nos está agravando.
Si bien se ha sacado medidas preventivas, se ha llegado a disposiciones totalmente obligatorias, ¿no? Tal es el caso en Bolivia. Se emitió un decreto, el Decreto Supremo 4199, en la cual se declara cuarentena total en todo el país. Y es así con el objetivo de resguardar sobre todo la salud de todos los bolivianos, es que se ha emitido este decreto. Pero si bien hay muchas diferencias en lo que es el orden legal, futbolístico, deportivo, en Europa, Asia, prácticamente tenemos algo en común acá en Bolivia, que es, como les digo, que es el coronavirus. Ese coronavirus no solo está afectando al fútbol, es una pandemia que ha paralizado prácticamente todo el deporte a nivel nacional. Ha paralizado los Juegos de Japón, el fútbol, el ciclismo y muchas otras disciplinas deportivas en las cuales han tenido que tomar sus previsiones. Sin embargo, es importante tal vez recalcar que en el fútbol ni la FIFA, dentro de sus 116 años, creo, de vivencia, es que ha tomado precauciones. Sí lo tenemos ahí a lo que es el tenis, el mundial, que tenían un seguro justamente por estas situaciones. Pero la FIFA no. Pero pese a eso, la FIFA no ha dejado al olvido a todas sus federaciones miembro, y es así que ha emitido prácticamente directrices para que todas las federaciones miembro puedan llegar a un acuerdo. Obviamente estas directrices son de orden, no son vinculantes, no son obligatorias, es más, son conciliadoras, ¿no? Y por esta razón consideramos que la Federación Boliviana de Fútbol, para tratar de regularizar ya aquí en nuestro país, de acuerdo a lo que es el Decreto Supremo 4199, emitió un primer circular, una primera resolución prácticamente el 7 de abril, en la cual en su artículo segundo dispone el cancelar el 50% de su salario a los jugadores por el mes de marzo, el 25% en el mes de abril y el 25% para el mes de mayo, respectivamente, dice así, textual, y además que iban a evaluar, ¿no? En el mes de mayo, cómo lo iban a considerar. Pero esto iba a ser a través de una comisión, en la cual considero de una manera muy personal, ya que no debería haber sido el camino esa de haber realizado una comisión, sino prácticamente dejar a los clubes como recomienda FIFA ahí en sus directrices. Y considero que tal vez el no haber tenido el éxito total es que han sacado una segunda resolución en la cual disponen la disolución de esta comisión y en la que deciden que cada presidente del club deberá llegar a un acuerdo que mejor convenga entre el contratante y el contratado, obviamente respetando las decisiones que se habían tomado en la resolución 01 del 2020 emitido por el Consejo de la División Profesional. En ese entendido, también es bueno indicar que hay una federación, un gremio que es FABOL, que también ha emitido su resolución, su posición con respecto a estas dos resoluciones. Bueno, nosotros prácticamente como instituto, y considero, ¿no? Que la salida más salomónica es que los clubes deberían llegar a un acuerdo conciliatorio entre jugadores y clubes, más allá de que existe una ley general, ley nacional del deporte, en la cual se reconoce a todos los deportistas profesionales dentro de esta ley y también reconocen los derechos y beneficios que está regulado por la Ley General del Trabajo. Pero obviamente si los jugadores, si los clubes entraran en un conflicto, lamentablemente
el fútbol se estaría en riesgo. ¿Por qué? Porque tendríamos que analizar muchas posiciones, ver cuáles son los ingresos por los cuales tienen los clubes, ver también la situación de los jugadores, porque no todos ganan el mismo porcentaje. Entonces hay que hacer un análisis que prácticamente en Bolivia y creo que en todo el mundo ha sido una lucha con el Estado y el ordenamiento jurídico. He visto que hay muchas posiciones indicando de colegas abogados que tienen indican que es una relación netamente laboral, otros que dicen que es una relación netamente civil, en la cual emplean o indican que se puede rescindir el contrato por fuerza mayor. Obviamente existe dentro de la normativa boliviana lo que es bastante jurisprudencia, ¿no? Tanto en el ámbito civil como en el ámbito laboral. Existen sentencias constitucionales en la cual también en relación laboral han utilizado o han empleado lo que es la fuerza mayor o el caso fortuito, ¿no? De todos modos, la FIFA ha emitido lo que es estas directrices con relación al COVID-19, en la cual instan firmemente a los clubes y sus empleados a llegar a acuerdos colectivos, ¿no? Adecuados al ámbito nacional, que es importante, ¿para qué? Para evitar lo que dicen litigios y proteger la estabilidad de los contratos y garantizar que los clubes tampoco se declaren en quiebra. Entonces, en este entendido, es importante tal vez que los clubes, los jugadores y todos nos pongamos la camiseta de primero la salud y después el contrato laboral, lo diríamos así. En este entendido, nosotros tomamos la posición de que se pueda llegar a un acuerdo conciliatorio a regular los principios del derecho laboral, a un acuerdo de que también se vea que las instituciones privadas, en este caso los clubes, pueden llegar a una quiebra y sobre todo esperar de que haya una continuidad en nuestro fútbol boliviano. Sabemos también que tenemos una incertidumbre, no sabemos esto cuándo se va a reanudar. Hay un decreto que es hasta el 10 de mayo y después se va a llegar a lo que es una cuarentena dinámica, pero no sabemos cuándo se van a reanudar las actividades deportivas. Entonces, eso implica de que tal vez, como en varios países han llegado hasta la finalización de los campeonatos, pero hay muchas cosas que tenemos que tomar en cuenta en nuestro país. Lamentablemente existe también un vacío jurídico, existe una reglamentación por parte de nuestra legislación, pero creo que a partir de este ejemplo debemos enfrentar al futuro. Hay países como Ecuador, como Uruguay, por ejemplo, que tienen un fondo nacional del desempleo en la cual muchos jugadores son beneficiados o han sido beneficiados por esta situación, en la cual un club tiene que emitir un informe al Ministerio del Trabajo indicando que tienen el problema y también los clubes o los jugadores tendrían que, obviamente, remitiendo las planillas y todo eso, y les dan un sustento, ¿no? Y no así, por ejemplo, en Ecuador, en algunos casos también hasta sus mismas instituciones están sirviendo como unidades de tratamiento a pacientes contagiados, pero acá en Bolivia nos han pescado desprevenidos, pero sin embargo el gobierno central creo que está tratando de solucionar o de apoyar y de combatir esta crisis nacional. Pero sin embargo el deporte tiene que continuar, tenemos que tener alternativas, se vienen los torneos el 2021, hay que ver cómo reanudar acá el fútbol boliviano en este caso y en sí el deporte boliviano. Como les había dicho al principio, esto ha afectado no solo al fútbol, sino a todo el deporte
En el mismo estado boliviano teníamos los Juegos Deportivos Estudiantiles que están siendo suspendidos y muchos otros torneos, por ejemplo, lo que es el Torneo de la Juventud, que se iba a llevar en octubre, los Juegos Olímpicos. Hay muchos torneos relacionados al deporte que se tenían que realizar entre julio y agosto y han sido suspendidos por esta situación. Entonces, ya para terminar, recalco, creo que es, como se dice, tener un peor arreglo a un mejor juicio. Lo más importante es que tanto los jugadores no estén afectados en sus intereses y tampoco los clubes. Y es ahí donde se tienen que seguir las recomendaciones de FIFA, se tienen que seguir las recomendaciones estatales, se tiene que llegar a un acuerdo entre todos los actores del deporte y seguir hacia adelante. Bueno, esperemos que más adelante podamos absolver cualquier duda. Como les había reiterado, el propósito de esta charla era para llegar a los jugadores, especialmente a los técnicos, y decirles, ¿no?, que podamos llegar a un acuerdo entre todos los actores del deporte y para que el país, sobre todo, siga avanzando. Eso les podría decir, espero que con ese comentario podría absolver algunas dudas y estamos dispuestos a cualquier consulta, doctor Martín. Gracias, Wilson. También enriquecedora la exposición tuya y agradecidos. En conclusiones y para llegar a lo que en realidad nos interesaría que sea el nudo de este conversatorio, que es la ronda de preguntas donde podamos juntos compartir inquietudes y juntos absolverlas. Para concluir, bueno, han escuchado ustedes en las exposiciones, hay recomendaciones, como siempre lo hemos dicho, son diplomáticas y elegantes imposiciones, porque es el lenguaje de FIFA que te recomienda, pero tú ya sabes lo que tienes que hacer cuando recibes una recomendación. Entonces, es importante considerar estas recomendaciones y de principio a fin creo que lo que la FIFA busca respecto al tema salarial es que se puedan llegar a acuerdos entre jugadores técnicos y sus empleadores, que son los clubes. Entonces, creo que en Bolivia se ha comenzado desordenadamente este camino, porque debió haber empezado por un diálogo con los jugadores y no por vía de una resolución, pero lo importante, y yendo a lo positivo, es que hoy está reencaminada esa posibilidad y hoy el diálogo se da entre los actores principales de esta relación contractual, que son tanto jugadores como empleadores, que son los clubes. Entonces, estamos en un buen camino, deseamos que sea un camino de éxito y que cuanto antes lleguen las soluciones para que el conflicto salarial concluya y que sea en beneficio de todos, ¿no? Creo que es momento también de reflexionar y de darnos cuenta que a raíz de esta pandemia se están desnudando que hay, en Bolivia sobre todo existe una falta de normativa, ¿no? Hemos escuchado que en España, que en Uruguay, que en Costa Rica y otras regiones tienen la posibilidad de recurrir a su legislación nacional, además de la legislación del fútbol me refiero, y esa legislación nacional prevé algunas salidas y algunos mecanismos como para que estos impases no lleguen a reclamaciones por la vía judicial ni deportiva. Entonces, creo que es momento también de acudir al Estado y de solicitarle el apoyo necesario al Estado. No hacerlo extendiendo la mano simplemente, sino proponiéndole, por ejemplo, soluciones normativas que en algún caso pudiese ver con una exención tributaria, que el Estado, que en este tiempo está concediendo muchas concesiones y beneficios a varios sectores de la sociedad, pudiese considerar también al deporte en general, no solo al fútbol que nos gusta tanto, sino al deporte en general, y que las exenciones tributarias lleguen para los clubes por un tiempo determinado, 1 año, 2 años, habrá que hacer un estudio financiero también junto al acompañamiento legal para que se pueda determinar qué tiempo es un tiempo prudente como para que recuperen financieramente también clubes y las federaciones, las asociaciones, el mismo Comité Olímpico, y que todos puedan tener un oxígeno financiero hacia adelante. Hablar con
el Ministerio de Salud, con la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud. Considero que es importantísimo para conocer a partir de cuándo se estima que los deportistas, dentro de una estricta medida de seguridad y que no ponga en riesgo de ninguna forma su salud ni su vida, puedan retornar a los entrenamientos o a jugar, ¿no? Es muy fácil pensar en determinado momento en que pueden volver a jugar sin público, pero nos estamos olvidando del ser humano que es el jugador, de ese ser humano que es el árbitro, desde el camillero, la persona que está ahí como delegada del club, los periodistas que van a tener que ir a cubrir el partido de fútbol, directores técnicos, etcétera, etcétera. Entonces, en ese ser humano también hay que pensar y no es cuestión de volverlo a poner en la cancha sin públicos hasta que tengan ellos las suficientes medidas de seguridad como para que se sepa que su salud y su vida no está en riesgo, ¿no? Hablar con el Estado también para que probablemente por un tiempo los alquileres de los campos deportivos reduzcan o lleguen a una tasa cero, en la cual, además de fomentar el deporte en otras disciplinas, en nuestro fútbol pueda permitir que los clubes tengan un oxígeno, porque seguramente en caso de retornar al fútbol vamos a retornar sin espectadores por un largo tiempo. Entonces, es importante que los alquileres que generalmente son campos deportivos que pertenecen a las gobernaciones o a los gobiernos municipales, tengan una flexibilidad a la hora del cobro o de no hacer ningún cobro respecto al uso de los escenarios deportivos, ¿no? Y así en distintas áreas, en distintas carteras de Estado, recurrir en algún caso probablemente al Ministerio de Comunicación para pedir que dentro de lo que son las pautas estatales se incluya alguna pauta de incentivo al deporte, ver a través de las reguladoras de televisión cómo se puede flexibilizar el contrato con la actual tenedora de los derechos, etcétera, etcétera. Entonces, creo que es tiempo de acudir al Estado, de acudir pero con propuestas, de acudir con soluciones también, y que sea el Estado quien ayude en cierta medida, como en otros sectores, a salir de este momento al deporte. Con eso, bueno, queremos concluir y el mensaje que damos como el Instituto Boliviano de Derecho Deportivo es que puedan las partes lograr un acuerdo y que la conciliación cuanto antes llegue a un buen término entre jugadores y cuerpos técnicos con sus respectivos clubes. A nuestro juicio es necesaria la participación y la intervención del gremio. Creemos que es el sello de garantía para que en el futuro no existan ningún tipo de reclamos de ningún jugador, porque el gremio es el que tiene el reconocimiento a nivel internacional primero, y segundo, por sobre todo porque estamos hablando de evitarles a los clubes en el futuro cualquier contingencia o cualquier reclamo. Pero creemos que todo lo que parte de la buena fe y mientras los arreglos sean equitativos, van a contribuir a que estemos mucho mejor todos y sea en el menor tiempo posible. Vamos a pasar a lo que les decíamos que para nosotros era lo más importante de este conversatorio, por eso las charlas son poco técnicas, son poco enredadas en artículos, porque sabemos que eso no les gusta mucho a quienes no son abogados. Entonces llegamos a la ronda de preguntas y lo que yo voy a hacer es ir leyendo las preguntas que ustedes nos están haciendo llegar y las vamos a ir contestando entre los panelistas. Entonces, agradecerles mucho la presencia, al igual que esta tarde que tuvimos mucha presencia de jugadores, de exjugadores, de cuerpos técnicos, tuvimos la presencia de periodistas, de representantes de jugadores, muy agradecidos con todos ellos, agradecidos con todos los colegas que también nos están siguiendo, y bueno, para poder ayudar y esperemos que sea de provecho nuestro conversatorio, vamos a pasar a responder estas preguntas. Bueno, una pregunta que nos formulan es ¿cómo puede ser proporcional el descuento colectivo? Por ejemplo, una persona que gana 10 y otro que gana 3. O sea, ¿cómo puede ser esto proporcional si al final tienen que resolver esto colectivamente? No sé si quieres contestar tú primero, Ricardo, y ahí te seguimos con la respuesta. Sí, claro. Bueno, desde ya hace un tiempo creo que el instituto ha estado de acuerdo y ha planteado la sugerencia que esos descuentos justamente sean proporcionales y escalonados, ¿no? Vale decir que
los jugadores, los entrenadores que ganan más tengan un mayor descuento, pero no es que queremos meternos con la plata de nadie, ¿no? Pero mayor descuento los que ganan más, de una actitud solidaria con los jugadores que ganan menos. Vale decir, los jugadores que tienen un salario mínimo, diremos, no es tan significativo el descuento para el club si es un salario mínimo. En cambio, los jugadores que ganan más podrían solidariamente rebajarse más y así como completar una especie de torta entre todos para que haya menos daños, ¿no? Gracias, Ricardo. Sí, y si me permiten para complementar, la idea es que este acuerdo tiene que ser colectivo, porque eso es parte de los lineamientos que da la FIFA. Eh, Dentro de ese acuerdo colectivo, por supuesto, tiene que guardar proporcionalidad, pero al mismo tiempo, todo lo que vaya a favor del empleador de ninguna forma va a ser puesto en duda ni por FIFA ni por ningún otro tribunal, por lo que nuestra recomendación era justamente esa, que quienes tienen un salario menor no se afecte su salario en absoluto o se afecte en lo mínimo, y quienes tengan un salario mayor pues tengan también un descuento mayor. Entonces, cumples con el acuerdo colectivo, pero al mismo tiempo bajo un criterio solidario. Quien menos gana está menos afectado y quien gana más, bueno, puede tener una afectación un poquito mayor, ¿no? Tenemos otra pregunta también de un conocido nuestro, un jugador que nos dice, ¿por qué la Federación Boliviana de Fútbol no tiene fondos para cubrir en estos casos tan necesarios? Tal vez si nos puedes ayudar, Wilson, con la respuesta. Sí, bueno, como les digo, creo que ni la FIFA dentro de sus 116 años ha tomado previsiones, ni siquiera los estados. En este caso, considero que la Federación Boliviana de Fútbol tampoco ha previsto, no tiene un fondo de reserva, pero hay que mirar hacia adelante, ¿no? Creo que esta crisis a nivel mundial debe ser un impulso para todos nosotros que empezar a crear, a modificar nuestras normas, la legislación, y por ende, ¿no? Todas las federaciones deportivas también deberían tener ya sus fondos de reserva. No solo el fútbol, obviamente el fútbol es una disciplina que le gusta a millones y es la que más se ve o la que más se la transmite o se la divulga, pero en este caso, la federación creo que no ha tomado en cuenta esta situación o este riesgo porque ha sido impredecible, pero a Dios gracias, tengo entendido que bueno, la FIFA y la Conmebol a través de sus proyectos Forward y Evolution han emitido lo que son los apoyos, que esto va a ir a todas las federaciones miembros y por ende las federaciones van a tener que distribuir este dinero o este apoyo y donde ahí también entrarían el apoyo a los árbitros, ¿no? Porque también hace unas semanas atrás han solicitado un apoyo de 40,000 bolivianos, en la cual para mí es muy poco, les digo, porque son más de 630 colegiados a nivel nacional, y no entiendo qué se va a hacer con 40,000 bolivianos. Pero esperemos que ahora, a partir de ahora, las federaciones deportivas puedan crear sus fondos de reserva. Gracias, Wilson. Si pudiera Una complementar pregunta, algo, Martín. adelante. Sí, de acuerdo con Wilson, pero creo que más preocupante que no tenga fondos es que no haya iniciativas para resolver el tema, ¿no? Venimos también de un problema el año pasado de que el fútbol ha sido parado, no hemos podido concluir con normalidad los torneos y se podrían tomar acciones para prever este tipo de cosas, ¿no? Yo creo que la federación fácilmente podría acudir a un préstamo del Estado, préstamo de alguna institución financiera y después ir pagando. Yo creo que se pueden tomar iniciativas más interesantes que no veo que llegan, ¿no? Y eso es más preocupante que lo otro, ¿no? Gracias. Una pregunta para ti, Wilson, también.
respecto a lo que nos mencionabas del gobierno, y nos dice quien nos está siguiendo por Zoom que ¿cuál es el rol que tiene el gobierno respecto a la Federación Boliviana de Fútbol? A ver, bueno, este conocimiento público, después de la promulgación de la Ley Nacional del Deporte, en la cual indica que todas las instituciones deportivas, las federaciones, deberían ser registradas, obtener el RUN, que es el Registro Único Nacional. Tengo entendido que hasta el día de hoy solo, bueno, hasta la fecha diríamos que solo 12 instituciones deportivas tienen ese registro. Obviamente el ministerio como Estado, como cartera, tiene que relacionarse con todas las federaciones, pese a que no se hayan registrado o no hayan obtenido el registro único nacional. En este entendido, obviamente, la relación que se tiene con la federación es la que se tiene que tener, la relación netamente deportiva, de intereses hacia la disciplina, y no solo de fútbol, se habla de todas las disciplinas deportivas. Es más, aprovechamos que ojalá a partir de ahora empecemos ya de una vez a regularizarnos, empecemos a acatar la normativa, porque hay muchos problemas federativos en diferentes disciplinas que creo que aún no tienen ni siquiera sus estatutos, sus reglamentos, y por ende es que también ha sido un desfaz y la imposibilidad también de obtener este registro único nacional. Ok, y bueno, y para complementar lo que decíamos, ¿no? Creo que es momento de también llegar con propuestas al Estado, o sea, no solo exigir de parte del Estado las soluciones, sino también facilitar las soluciones y llegar con propuestas normativas, propuestas de exenciones tributarias, de aranceles cero para cobros de los campos deportivos, etcétera, ¿no? Entonces, el relacionamiento con el Estado creo que pudiese ser mayor. Esta crisis, esta pandemia debería acercar a todas las federaciones nacionales, al Comité Olímpico Boliviano, al Estado, de forma tal de que podamos viabilizar algún tipo de soluciones también de la mano del Estado. Una pregunta que tal vez nos puedes ayudar tú, Ricardo, en este contexto y pensando que pudiese llegarse a la quiebra de algún equipo o de un club en realidad, procedería la desaparición y en qué quedarían los contratos con los jugadores. A ver, sí desaparece el club. Sin embargo, hay dos nuevos presupuestos que ha tomado FIFA en este sentido, ¿no? Uno, si desaparece un club, el club que, diremos, herede su historia, sus colores, o que sea fácil de identificar que es el mismo club, hereda sus deudas. En otros casos, por ejemplo, en Italia, el Parma estaba en crisis y decidían declararse en quiebra, y al día siguiente aparecía el Parma 1925 y se liberaban de todas las deudas. Por esta razón se han tomado precauciones, y la FIFA hace que un nuevo club con similares características herede estas deudas, o si realmente el club desaparece y no hay forma de que otro club haya heredado sus colores, historia, etcétera. La FIFA desde noviembre de este año, si no me equivoco, del año pasado, perdón, ha establecido un fondo de protección a los jugadores que quedan con deudas de estos clubes. Así que están bastante mejor cubiertos ahora estas situaciones, ¿no? Correcto. ¿Y cuál sería la situación en criterio tuyo, Ricardo, respecto a los contratos? ¿Cuál era la pregunta? No. Los contratos de los jugadores en caso de encontrarse afiliados a un club que pudiera desaparecer o descender. En mi criterio, como habíamos dicho en la anterior presentación, si un club desaparece
deberían por lo menos considerarse hasta la finalización de los contratos de todos los jugadores, porque repetimos, si no sería muy fácil declararme en quiebra, me libero de todas las deudas y vuelvo a aparecer al día siguiente. Entonces se deben considerar todos los contratos, ¿no? Una pregunta muy interesante que tal vez Wilson nos ayudas a contestarla. El gobierno nacional ha emitido, ha emitido normativa que permite que las empresas puedan acogerse a ciertos beneficios a través del sistema financiero. Concretamente son créditos muy blandos que permiten a las empresas obtener, valga la redundancia, créditos en condiciones en las que se programa un plazo de gracia, se les otorga una tasa de interés fija por un monto no mayor al 3.73, por ejemplo. Nos pregunta uno de los seguidores si consideramos que los clubes pudiesen acogerse a estos beneficios y obtener estos créditos blandos que está ofreciendo el gobierno a través del sistema financiero. Estás sin sonido, sin audio, Wilson. Bueno, a través de este decreto, el gobierno ha dispuesto algunas facilidades de crédito, de intereses, obviamente para todas las empresas y pequeñas empresas. En este entendido podemos ver, ¿no?, que los clubes también son empresas privadas, pero muy claramente dice, ¿no?, lo que es el artículo 45 con relación a los clubes profesionales de la Ley Nacional de Deporte, que los clubes profesionales son entidades deportivas que podrán adoptar la naturaleza jurídica de sociedades civiles sin fines de lucro o de cualquiera de los tipos societarios reconocidos por el Código de Comercio. Entonces, en ese entendido, se puede ver que también los clubes entrarían dentro de este grupo, y es más, ya habían planteado esta situación, tenemos entendido que se ha llegado a algunas posibilidades de que algunos clubes puedan ser inmersos dentro de este decreto. Tengo entendido que en las próximas semanas la dirigencia de la federación, entiendo que tienen una reunión con los del gobierno central. Esperemos, seguro que van a tocar este tema, ¿no? Pero si nosotros ya desde mi punto de vista es que sí tendrían la posibilidad de entrar como empresas privadas y tener la posibilidad de obtener un crédito para poder apaciguar esas deudas que no solo van pues para los jugadores, ahí tú bien lo dijiste, Martín, van para aquella gente, los que trabajan en el área administrativa, la logística. Cuando hay los partidos de fútbol también hacen el pago de los árbitros, el alquiler de los terrenos de juego y muchas otras cosas. Por eso es importante, y reiteramos tal vez la insistencia de que Bolivia no sea la excepción, porque ya ha habido muchos países que han empezado con este tema de la conciliación, de la reducción de salarios, en algunos del 50%, ha sido de manera gradual, porcentual. En algunos países también, por ejemplo, como Ecuador, se ha llegado en que el tema de los directores técnicos, todos han aceptado el 25%. Entonces, es una situación en la cual Bolivia no está al margen. Y por ende, también creo que esos decretos que se están sacando a nivel nacional podrían entrar dentro los requisitos y que los clubes puedan obtener los créditos a través del Estado. Gracias. Una pregunta para ti, Ricardo. Nos plantea uno de los seguidores, ¿qué ocurre con los jugadores de la Primera A? Que en la mayoría de los casos no tienen contratos por escrito, sino que son contratos verbales, pero que perciben de todas formas un salario y a los cuales la federación no los considera como jugadores profesionales, nos dice, ¿no? ¿A qué jurisdicción o dónde pudiesen llevar su reclamo en caso de que ellos no estuviesen de acuerdo con el descuento que les va a imponer su club? Entonces,
¿Cuál es la instancia a la cual pudiesen recurrir los jugadores en caso de no estar de acuerdo con el descuento que imponga el club? A ver, primero, son totalmente válidos para nuestra legislación los contratos verbales, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo claro. Y después, yo creo que tendría la vía del Tribunal de Resolución de Disputas en Bolivia. Y si no es así, podría haber de activarse cualquier eh, tribunal deportivo, ya sea en Bolivia o en el extranjero, ¿no? Gracias. Una pregunta que va en un sentido similar. Si nos ayudas tú, Ricardo, para complementar. Nos dicen, ¿qué pasaría si no hubiese un acuerdo respecto a la modificación unilateral? ¿Pudiesen llegar a un tribunal ordinario estos reclamos? Como habíamos mencionado, tienen que darse algunos requisitos para que se pueda activar la legislación nacional. Pero aunque no recomendamos que así sea y creemos que debería ser el último paso después de intentar llegar a acuerdos, después de todo lo que ya hemos mencionado, sí habría la posibilidad, ¿no? Más aún porque nuestra ley del deporte nos ampara en ese sentido, ¿no? Gracias. Una pregunta para ti, Wilson. ¿La reducción de salarios es obligatoria? ¿La debo aceptar de forma obligatoria? Nos pregunta un seguidor. No, en ningún caso, ¿no? En ningún caso puede ser obligatoria, en ningún caso puede ser unilateral. Tanto así, no solo en el tema del derecho deportivo, en este caso, como está viendo el tema del fútbol, en cualquier otro caso particular, ninguna reducción, ninguna decisión puede ser unilateral. Tiene que haber siempre un acuerdo de voluntades, un acuerdo de partes, en este caso entre los jugadores, los futbolistas, como se dice, y los clubes. Entonces, no puede ser obligada o mucho menos a aceptar una reducción salarial. Tiene que ser siempre consensuada. Gracias. A ver, una pregunta y para ponerla en contexto porque es bastante extensa. Nos dice que dentro de las recomendaciones de FIFA respecto al COVID-19, la FIFA dice que como parte de las variables para solucionar la reducción salarial se deba recurrir en algún momento a lo que establece la legislación nacional. Hasta ahí todos estamos enterados y conocemos de esta recomendación, ¿no? Y nos dice, si hacemos caso de lo que establece la FIFA de recurrir a la legislación nacional y considerando los últimos decretos emitidos por el gobierno central que establecen la estabilidad laboral y garantizan el pago de la totalidad del salario a los trabajadores bolivianos, ¿cuál sería la situación de los clubes y de los jugadores respecto a esta normativa? ¿Nos puedes dar, tal vez por la importancia y por lo extensa de la pregunta, tal vez nos pudiesen dar su punto de vista en este orden, primero Ricardo y después Wilson? Sí, a ver, es un tema bastante sensible, pero si recordamos que antes de llegar al último paso se han cumplido todos los requisitos, se ha realmente intentado de buena fe, tomando en cuenta la situación económica del club, tomando en cuenta la proporcionalidad de los descuentos, realmente agotando todas las instancias de conciliación y de llegar a acuerdos. Creemos que sí se podría activar esta legislación nacional y eh, sí, se podría activar la legislación nacional. A ver, es bastante polémico este tema y creo, en resumen, sí se podría activar, pero habría que realmente intentar llegar a un acuerdo antes de esto, porque también nos va a generar otros problemas que no los estamos tocando en este webinar, ¿no? Y quizás sean problemas mucho más grandes de los que actualmente tenemos. Entonces, lleguemos a un acuerdo, conciliemos, pactemos soluciones,
es lo mejor que nos puede pasar. Gracias, Ricardo. Difícil, la verdad, ¿no? Adelante, Luis. Es súper difícil, ¿no? Pero bueno. Sí, creo que todos estamos convencidos de que debemos dar un paso al costado, ¿no? Tanto jugadores, técnicos, los clubes mismos, ¿no? Porque más allá de que haya normativas y normativas todavía ambiguas en algunos casos, en la cual se las podría aplicar, ¿no? Pero es muy clara, esta crisis es una crisis mundial, no es nacional, es una crisis mundial donde deberíamos todos aceptar, obviamente en un grado de proporción, ya que el tema si nosotros nos ponemos muy radicales, tanto jugadores, gremios, y no aceptamos una conciliación, un acuerdo, reitero, esto podría ir de mal en peor. Ahora, obviamente, ya que si no se llega a un acuerdo de ninguna de las partes y agotamos todas las instancias de conciliación, no nos queda otra, pues no nos queda otra tanto a jugadores y como a clubes. Ahí entraremos en un litigio entre abogados defensores de clubes y abogados defensores de jugadores, en quién dice la verdad, o yo me someto al derecho laboral, o yo me someto a la fuerza mayor, o el caso fortuito, y por último, si no los convencemos a ninguno, pues llegaremos al Tribunal de Resolución de Disputas, ¿no? Entonces, de la FIFA. Entonces, creo que este no debe ser el caso en Bolivia, y creo que estamos entre personas civilizadas y hay que pensar y ser objetivos, ¿no? Y demostrar que en Bolivia también hay la posibilidad de diálogo, que en Bolivia también podemos llegar a conciliaciones. Reitero, en muchos países ya se han llegado a acuerdos hace mucho más antes. En muchos países o en algunos países ya han llegado a la finalización de sus torneos. Entonces, todo esto ha ido normando, regulando la FIFA, obviamente previendo estas situaciones. Y tampoco FIFA ha dicho, ¿saben qué, hijos? Los dejo o me voy de la casa. ¿Por qué? Porque estamos en crisis y abandono la familia. Les ha dicho, yo les voy a dar un apoyo económico y les voy a dar un apoyo económico en función a sus necesidades, a sus solicitudes. Conmebol lo propio, Conmebol ha hecho un apoyo que está dividiendo a todos los países miembros, y bueno, a Bolivia entiendo que va a llegar, o ha llegado ya, y por ende el papá acá en este caso, que es la Federación Boliviana de Fútbol, deberá distribuir ese dinero equitativo y tratar de solventar esas necesidades, tanto de los jugadores, de los dirigentes. Y también no olvidarse que también el Estado por ahí puede apoyar de alguna manera. Gracias. A ver, para complementar, yo creo, y voy a dar una opinión personal al respecto, es cierto y creo que entre todos o la gran mayoría de los abogados estamos de acuerdo que el ámbito en el cual se regula las relaciones contractuales entre jugadores y clubes es el del derecho laboral, ¿no es cierto? Hay colegas con opiniones también diversas, entre esas que pueda ser el ámbito civil, porque hay ciertas cláusulas, ¿no? Nos hablan de que cómo puede haber rescisión, cómo puede haber un pago anticipado para terminar el contrato, etcétera, etcétera, y eso los acoge, digamos, en una corriente más bien del contrato como si fuese parte del derecho civil. Pero yo creo que esta pregunta es muy interesante porque devela nuevamente que en Bolivia hace falta un desarrollo normativo, hace falta que se desarrolle un derecho laboral especial respecto a lo que son las relaciones de jugadores, cuerpos técnicos y clubes, ¿no? Este artículo, o este decreto supremo, si le tuviésemos que dar una aplicación a rajatabla y a letra muerta, pues la verdad es que no tendríamos ni que estar hablando de negociaciones ni de la posibilidad de descuentos salariales, porque incluso en el ámbito laboral ordinario, llamémoslo así, fuese hasta causal de desvinculación, fuese una causal para llegar a un despido intempestivo incluso, ¿no? Entonces, hace falta una legislación laboral propia, una legislación laboral especial que regule lo que son las relaciones entre jugadores, técnicos y los clubes. Tenemos muchísimas preguntas todavía, deben ser alrededor de unas 10 preguntas, o sea que les pediría a los panelistas si pudiésemos ir
mucho más rápido en nuestras respuestas para que alcancemos a responder todas estas. Hay una pregunta, ¿qué pasa con la cuarentena y la suspensión de las actividades deportivas en general y del fútbol? Estas han comenzado a mediados del mes de marzo. ¿Desde cuándo debería comenzar a correr la reducción salarial? Nos pregunta uno de nuestros seguidores y nos dice por cuánto tiempo debería estar vigente esa reducción salarial. Si nos quieres ayudar, Ricardo, con la respuesta. Sí, bueno, desde el momento que el Estado emite los decretos y ya no podemos ir a nuestra fuente de trabajo con normalidad, ya se debería poder empezar a negociar estos temas. Ahora bien, es una opinión personal y creo que los clubes ya sabían que en marzo no iban a tener 2 semanas con sus jugadores por la fecha FIFA. Así que, como repito, en una opinión personal se debería tomar en cuenta esto, ¿no? Que ya estaba previsto esta situación en marzo. Ok. Otra pregunta. Nos dice, ¿qué pasa si una vez acordada esta reducción salarial, si llegan amigablemente a convenir que pueda haber una reducción salarial, qué pasa si de todas formas no se efectúan los pagos que corresponden? Tu opinión, Wilson, por favor. Obviamente, si ya se llega a un acuerdo entre partes y éstas se incumplen después de una negociación, de una charla o de un pacto de caballeros, ¿no? Y ahí incumplen, ahí ya se puede tomar los mecanismos previstos por ley, ¿no? Y activar todo lo que son los aspectos legales si cualquiera de las partes incumpliera, ¿no? Esa es la posición personal que se tiene y en función a la normativa vigente también. Correcto. Bueno, dependerá que negocien los jugadores y cuerpos técnicos con sus clubes, ¿no? Perfectamente pudiesen incluir una cláusula en su negociación que establezca que ante el incumplimiento de pago, pues comienza a correr algún tipo de mejora salarial para el jugador o para el cuerpo técnico. Entonces, pudiesen ser formas amigables también de ir llegando a acuerdos que ayuden a pasar este difícil problema del COVID. Una pregunta que nos las había formulado un jugador, ¿qué ocurriría con la recuperación de un jugador que hubiese sufrido una lesión, que esté en etapa de recuperación, ¿no? Esta recuperación implica muchas veces el continuar con gastos médicos, fisioterapias, medicamentos, etcétera, etcétera. ¿Debería también esta recuperación afectarse en la reducción salarial? Es decir, la recuperación debería tener una disminución, la ayuda, perdón, respecto a la ayuda del club o el pago del club respecto a la recuperación, ¿debería tener una disminución en proporción a lo que va a ser la reducción salarial? ¿Qué opina Ricardo? A mi parecer no, debería cubrirse la totalidad porque son derechos fundamentales, ¿no? Que la salud del jugador, pero habría que ver también caso por caso cómo se ha dado, en qué situación, en qué momento. Pero en principio, repito que se debería cubrir el 100% de esos temas. Gracias. Preguntas que también tenemos en el Facebook, en la página del instituto, que los invitamos a que puedan seguirla porque vamos a estar manteniendo esa página actualizada y con información. Wilson, si nos puedes ayudar. Nos preguntan si la reducción salarial debería ser acordada por escrito o si puede acordarse verbalmente. Bueno, cualquier acuerdo o los contratos entre partes, según la norma, dicen que pueden ser verbales o escritos. En este caso, la legislación laboral indica que deberían ser escritos y obviamente por seguridad y cumplimiento, porque así lo dice lo que es el decreto supremo de 23.570, en la cual indican, ¿no?, que en cualquier rama del deporte todos los contratos de trabajo deberían constar obligatoriamente por escrito. En este caso, si hay alguna modificación, algún acuerdo con relación a la reducción salarial, también debería ser por escrito.
Una pregunta interesante, podemos contestarla entre los dos panelistas y si están de acuerdo en este orden, primero tal vez Ricardo y después vamos con Wilson. En caso de que no pudiese continuar el torneo y que la federación se viera obligada a declarar desierto, concluido o la terminología que queramos poner a que el contrato, a que el campeonato no pueda continuar. La pregunta es, ¿qué pasaría con la empresa de televisión, la empresa que detenta hoy día los derechos de televisión? ¿Pudiera demandar a la Federación Boliviana de Fútbol? A ver, seguramente si sucede eso, va a haber por lo menos un conflicto llevado a los tribunales, ¿no? Por esa razón también en Europa y que los contratos de audiovisuales son realmente importantes, se están haciendo todos los esfuerzos para que se puedan concluir las temporadas, los campeonatos, y que es una recomendación también de FIFA que se puedan concluir los campeonatos, al menos de momento. Hemos visto que en Inglaterra ya plantean que se hagan en pocas sedes, pero se termina el campeonato. También en Alemania, bueno, y los casos contrapuestos, como ser Francia, que ya ha concluido el campeonato, Holanda, que ya ha concluido el campeonato, ya hemos visto que van a haber juicios, no solamente de la federación, también los clubes, ¿no? Entonces va a ser complicado y esperemos que tanto como nosotros puedan llegar a acuerdos con que todas las partes estén mayormente satisfechas, ¿no? Sí, Wilson. considero que también, ¿no? Pese que en Bolivia es la situación de los clubes con relación a lo que es los ingresos económicos de televisación son los más bajos, ¿no? Obviamente diría que con eso no deben cubrir ni siquiera media planilla con los aportes que se les da a través de la televisación, pero obviamente como empresa, como institución y haber realizado también un contrato en este caso, sí, se podría hacer una demanda y yo creo que la Federación Boliviana de Fútbol y cualquier otra federación miembro de FIFA o de cualquier disciplina deportiva, en caso de haber un contrato de televisación y no se cumple, yo creo que pueden recurrir a las instancias legales y hacer prevalecer sus derechos, ¿no? A ver, yo creo que es una muy interesante pregunta. Podría meritar, la verdad, un conversatorio entero el llegar a una respuesta que pueda satisfacer a quien nos sigue y nos ha hecho la pregunta, pero hay muchas variables que considerar, ¿no? Ese contrato es diferente al contrato de los jugadores y al contrato de los cuerpos técnicos. Ese es un contrato enteramente en el campo civil comercial, ¿no? Es un primer factor que los diferencia y por lo tanto no debería tener el mismo tratamiento, creo yo, que el contrato relacionado a los jugadores. Por lo mismo, habría que ver si dentro de su articulado, dentro de sus cláusulas, prevé alguna posibilidad de ruptura frente a un hecho externo incontrolable como ha sido el de esta pandemia y que pueda excusar a la federación del cumplimiento del contrato, no por negligencia, no por falta de voluntad, sino verdaderamente porque se le impone una causa mayor, externa, que ha sido incontrolable, imprevisible y que por lo mismo me imagino que el contrato debe tener alguna previsión en ese sentido, ¿no? Pero yo simplemente quisiera hacer esa diferenciación de que no se trata del mismo contrato, está dentro del mismo campo del derecho para que todos nos entiendan que los contratos laborales de los jugadores, sino que esto sale a un campo civil y comercial donde hay otras reglas de juego para quienes contratan, ¿no? Otra pregunta que nos hace un seguidor nos dice, en el entendido que estarían llegando ingresos, cursos, tanto de FIFA como de Conmebol, ¿dónde deberían destinarse esos recursos y si los mismos deberían ir directamente o enteramente hacia los jugadores de nuestro fútbol? ¿Quieres ayudarnos con la respuesta, tal vez, Ricardo? Sí, la idea es que, y también como digamos, la sugerencia, la elegante imposición de FIFA es que
la totalidad de esos recursos sean destinados para poder paliar la crisis del COVID-19. Eso significa prácticamente que vaya a salarios de los jugadores, cuerpos técnicos, etc. Bueno, yo pienso igual que así como lo llama la elegante decisión de FIFA, es que es para sanear este tema de los problemas del COVID-19, ¿no? Pero sin embargo, hay que ver acá que cada federación miembro, yo creo que en función a su normativa y todo, porque no hay una disposición vinculante, obligatoria de FIFA, de qué es lo que tienen que hacer con ese apoyo. Sí habla del tema del COVID, pero esperemos que acá en Bolivia sirva para justamente subsanar todas esas deficiencias económicas que tiene la institución deportiva, empezando de los jugadores. En algunos países han decretado directamente, ¿no? Que el apoyo que dé la FIFA y Conmebol va a ser para los sueldos y salarios devengados de los jugadores. Gracias. Bueno, hemos llegado a absolver, creo, todas las preguntas, salvo, perdón, alguna otra que pudiésemos tener todavía. Lo que pasa es que hemos también intentado, y eso les hacemos notar a todos quienes nos han hecho llegar sus preguntas, hemos tratado de poder juntar, de poder llegar a formular una sola pregunta en base a lo que eran las inquietudes de 2 o 3 personas. Entonces, creo que hemos llegado a contestarlas todas estas. Agradecerles a todos quienes nos han seguido en este primer conversatorio del Instituto Boliviano de Derecho Deportivo. De verdad, muy agradecidos en la charla que tuvimos hoy a las 4 de la tarde, y en esta hemos superado, creo yo, las 200 personas, tanto en Facebook como en Zoom, y hemos tenido muchísimas preguntas, y ese era el punto central y a lo que nosotros nos queríamos dedicar en este conversatorio. Más que dictar charlas de eminencia o charlas magistrales, lo que queríamos era transmitir en un lenguaje muy sencillo, en un lenguaje que no sea aburrido, todo lo que se viene respecto a la regulación y la reducción de salarios, y centrar esto que ha sido la ronda de preguntas, donde creo que es donde podemos interactuar de mejor manera con quien nos sigue. Invitarlos de nuevo a todos los colegas abogados que deseen formar parte del instituto. Está conformado hoy día por abogados que prestan servicios en clubes, abogados que prestan servicio en gremios, están abogados que se dedican también al ejercicio libre de la profesión, abogados que están en el sector público brindando sus servicios. Entonces, es un campo abierto y la verdad es que las puertas están abiertas para que se sumen todos quienes quieran pertenecer a este instituto. Gracias de nuevo a todos quienes nos han seguido. Vamos a intentar, y esa es la idea, en un corto plazo tener un segundo conversatorio sobre otro tema de interés, y que de seguro vamos a comunicarlos a ustedes para que nos puedan acompañar. Gracias, buenas noches. Muchas gracias de mi parte también a todos los participantes, a todos los miembros del instituto. Y bueno, me sumo a las palabras de Martín, invitarlos a todos los abogados y que se incorporen, porque creo que a través de esta institución podemos aportar mucho a lo que es el derecho deportivo en Bolivia, que está creciendo, que no solo es el fútbol, entra en todas las disciplinas deportivas. Especialmente estamos trabajando también, y esperemos que podamos hacer iniciativas legislativas con relación al derecho formativo de los niños, de la niñez, de todo lo que es el deporte vinculado en nuestro país. Un abrazo a todos, quédense en casa y a protegerse.